¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y para la gloria de Dios estamos prácticamente al final de este año, gracias a Dios, y este es el penúltimo programa de este año que estamos transitando. No es el último, es el penúltimo. Y Dios proveerá para el próximo año. Dios te bendiga, varón, Dios te bendiga, mujer, familia, en tu pueblo, tu barrio, tu ciudad, tu continente. Que la gloria del Señor esté sobre tu vida y te saluda desde Merlo, Buenos Aires, Argentina, tu amigo pastor Juan Antonio Cáceres. Dios te bendiga una vez más y prepárate para venir al encuentro con tu Dios, que también es mi Dios. ¿Quién es ese Dios? Aquel que es el admirable, el consejero, el príncipe de paz, Jesús, el verbo hecho carne. Y hoy quiero hablar de un milagro que produjo en una mujer a través de la obediencia. Usted sabe que Dios no quiere sacrificio, Dios quiere obediencia. Y para ello busquen en sus Biblias, aquellos que lo tienen en el Antiguo Testamento, en Segunda de Reyes capítulo 4. Hoy quiero hablar de un hijo de Dios que se endeudó. Usted dirá, ¿cómo se endeudó? Y bueno, eso no es culpa de Dios, es culpa nuestra que nos endeudemos. Pablo, cuando escribió una de sus cartas, dijo, el que deuda, deuda, impuesto, impuesto. O sea que todos son terrenales. Lo que yo quiero hablar es de lo espiritual. Pero este hombre era hijo de los profetas, se endeudó y falleció y le dejó a su esposa una deuda. Así que quiero hablar de esta viuda hoy. Dios bendiga a todas las mujeres. Muchas veces la ignorancia bíblica es fatal en nuestras vidas. Te hace creer cosas que no son. Te hacen decir cosas que el Señor jamás lo escribió ni lo ha dicho. Y hacer cosas que muchas veces decimos, Dios me dijo que te dijera, y Dios no te mandó decir eso. O sea que a veces mentimos. Ni el mejor predicador puede convencer ni a un hombre ni a una mujer a creer en el Señor Jesucristo. Solamente lo puede hacer la obra del Espíritu Santo. Este humilde servidor lo único que hace es llevar la palabra de Dios al oído de aquellos que escuchan. Y el Espíritu Santo se va a encargar luego de llevarlo a una convicción de pecado. Mientras usted está buscando en 2 de Reyes capítulo 4, voy a hablar con el Señor en oración para que este programa sea de Él y no mío. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en esta mañana gloriosa, Padre, en esta hora, he aquí vengo para llevar un mensaje, una enseñanza más a través de los medios de comunicación como es la radio, el Facebook, YouTube, aquellas radios que sacan el programa en este instante en directo, otros lo van a hacer más tarde, y Canal 100 en Guatemala, Señor, que lo hacen diferido. También lo hacen el día de hoy. Gracias le doy a todos los operadores, a los dueños, a aquellos que ponen el programa en el aire. Señor, te pido que este programa sea de usted y todo sea para usted y para usted. Gracias te doy en el nombre del Señor. Amén. Cuando Dios te toma a ti, varón, mujer, y te empiece a tallar y usted empieza a sentir dolor, no temas. Más bien, empieza a gozarte, a alegrarte, porque Dios está haciendo en usted, sea hombre o mujer, un diamante. Usted sabe que el Espíritu Santo no talla vidrio, Él talla solo piedras preciosas. ¿Qué le quiero decir con esto? Que usted delante del Señor es una piedra preciosa. Dice la palabra de Dios en 2 de Reyes, capítulo 4, que había una de las mujeres de los hijos de los profetas, y dice que clamó a Eliseo, diciendo, tu siervo, que era su esposo, mi marido, ha muerto, y tú sabes, como diciéndole que Eliseo sabía la vida de este hombre, y tú sabes, dice, que tu siervo era temeroso de Dios. Y ha venido el enemigo, en este caso el acreedor,
para tomarme 2 hijos míos por esclavo o por siervos. Y el varón de Dios, en este caso Eliseo, el sucesor de Elías, le dice, pregunta, ¿y qué te haré yo? ¿Qué tengo yo que ver con la deuda de tu marido? ¿Qué tengo que ver yo con el acreedor que venga a tu casa? Entonces, como Dios tiene misericordia, alabado sea Dios, le dice el varón, declárame qué tienes en casa. Y ella dice lo que muchos tienen en la casa, pero no lo están usando. No hay una intimidad con el Creador. Ella le declara algo muy importante que con el transcurso del programa usted va a ir escuchando. Ella dice, ninguna cosa tengo en casa, sino solamente una vasija de aceite. La viuda de Segunda de Reyes, capítulo 4, acabamos de leer, se encuentra en una situación límite y ella ha perdido hace unos días a su esposo. Está endeudada y ella corre el riesgo, por lo que acabamos de leer, la palabra es fiel, a perder a sus 2 hijos. Serían 2 varones. Humanamente no hay salida para esta mujer. Sin embargo, en medio de esa situación, esa crisis, ella hace algo que muchos creyentes hoy no están haciendo: clamar a Dios, orar a Dios y esperar que sea su voluntad. El varón de Dios, en este caso, un hombre de la talla de Eliseo, este sí que es un profeta, no aquellos que vienen y me dicen o nos dicen, soy profeta. No, Señor. Eliseo le dice, no le ofrece dinero, no le da soluciones inmediatas, sino que le hace una pregunta profunda. ¿Qué tienes en casa? ¿Qué tienes tú en tu vida, varón, mujer? ¿Qué tienes? Ella responde, nada, excepto una vasija de aceite. A los ojos humanos es insignificante. A los ojos del Señor, a quien estamos bendiciendo, exaltando y alabando, es suficiente. Dios no siempre comienza con lo que te falta a ti y a mí, sino con lo poco que podemos llegar a tener. Cuando la viuda obedece, porque acá hay algo importante, obedece, el aceite va a empezar a fluir sin detenerse. Y el milagro, no sé si usted observó, si tiene su Biblia ahí en su mano, ocurre dentro de la casa, en lo más íntimo. Y crece a medida de su fe y a medida de cuánto ella ha obedecido el mandato del varón de Dios. Y el aceite no se acabó hasta que no hubo más vasijas. ¿Qué nos recuerda esta historia? Que Dios ve tu necesidad y la mía antes que nuestra deuda. La obediencia va a abrir el camino a tu milagro. Lo poco en la mano de Dios se va a multiplicar. Dios no solo paga tu deuda y la mía, sino que también va a proveer para tu futuro. Así como el aceite salvó a los hijos de esta pobre viuda, la provisión de Dios va a romper cadenas, restaura esperanza y trae libertad. Cuando ya parece que todo está perdido. Yo no sé cómo está tu vida, varón, amigo, amiga, al final de este año. Quizás fue un fracaso total, pero mientras hay vida, hay esperanza. Dios, mi Señor, aún tiene recursos que usted no está viendo, pero está a tu lado. Y la pregunta es, ¿qué tienes en casa? ¿Qué tienes? El mensaje de hoy comienza con una mujer de las mujeres, de los hijos de los profetas. No era cualquier mujer, era mujer de las mujeres de los hijos de los profetas. Y ella va a Eliseo y clama. Y le dice, tu siervo, mi marido, ha muerto. Le está diciendo una verdad.
y tú sabes que tu siervo era temeroso del Señor. Y dice que ha venido el acreedor, el enemigo, para tomarse 2 hijos. Terrible, ¿no? Muchas veces el Espíritu Santo va a utilizar personas, instrumentos débiles. Aquí va a utilizar esta mujer. Y Dios bendiga a aquellas mujeres que tienen fe todavía. Porque llegará el tiempo que la fe de muchos se va a ir yendo. El amor de muchos se va a ir enfriando. El relato de hoy en Segunda de Reyes, capítulo 4, comienza con un hombre que había servido al Señor. Dice, un varón de Dios, tu siervo, dice, que había servido al Señor en temor, dice la palabra. Él formaba parte de la compañía de los profetas, pero la muerte repentinamente llegó a su casa, o sea que no le dio opción a nada. Así es la muerte. Por eso dice el Señor que estemos velando, erguido vuestras cabezas, estemos siempre en santidad. Y dice algo lindo para muchos que quizás no suena bien. El que sea inmundo, que sea cada vez más inmundo, más sucio. El que sea santo, que se santifique más. Pero la muerte puede llegar en cualquier momento. Y este hombre no estaba preparado, la mujer tampoco. Fíjese que llegó ahí rapidísimo. ¿Y cómo queda la viuda? Con deuda. El servicio de este hombre había sido limitado y sus ingresos no dejó ninguna herencia. Falleció sin dejarle nada ni a su mujer ni a sus hijos. Pero en ese interín había contraído deuda. Ojo con las deudas. En aquella época no existía como hoy en mi bendita Argentina, a través de las compañías de seguro y a través de los bancos, existe una cláusula donde existe un seguro que se llama saldo deudor. Cosa que si el que está hablando fallece, si yo tengo deuda, mi familia no va a pagar, porque el seguro se encarga. A los ojos humanos está todo bien. Gracias a Dios. Pero en la ley mosaica sí había una ley que decía que ninguna viuda, huérfano, debían ser afligidos por deudas. Pero existían, como en todas las épocas, hombres que andaban en sus propias leyes. Andaban conforme a su espíritu, no al espíritu del Señor, en sus propios mandamientos. Y este tipo de personas no le importaba ni las viudas ni los huérfanos, como hoy. Bendito sea el nombre de Jesús. Y dice el versículo, alabado sea Dios, dice así. Al final del versículo 1 dice, y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervo, literalmente por esclavos. En aquellos tiempos era la obligación de la familia pagar las deudas. Al no poseer ninguna propiedad o dinero, la familia se estaba enfrentando a una futura esclavitud ligada por un contrato, la cual en esos días era una forma legal pagar las deudas. Les recuerdo, para aquellos que quizás no saben, al 7º año tenían que el judío de aquel entonces libertar a todos aquellos que tenían como esclavos. Eran 6 años trabajando, trayendo bendición a la tierra, pero el 7º año Dios le había dicho que suelten a todos los que estaban esclavos, que la tierra descanse. Cosa que con el tiempo se fue perdiendo. Pero aquí estamos con una viuda que muy pronto va a ser, quizás, si Dios lo permite, si ella no obedece, va a ser literalmente, sus 2 hijos van a ser llevados por aquellos acreedores. ¿Qué más puedo agregar? En el Antiguo Testamento
no existía el trabajo para las mujeres. Entonces los hijos de esta viuda eran obligados a convertirse sí o sí en esclavos. ¿Por qué? Porque había una deuda. Entonces la viuda se quedaría, primero se quedó sin el marido, segundo se quedaría sin sus hijos. O sea, ¿quién le iba a mantener? Siendo que Dios ya había mandado a alimentar a las viudas y los huérfanos, pero evidentemente aquí no existía eso. Se ve que los hombres de esa época no eran tan buenos como en todas las edades. No hay uno bueno, dice la Biblia. Y esto sería un grave problema para esta mujer. Ya había perdido, como dije antes, a su esposo y muy pronto iba a perder a sus hijos. Amigo oyente, amiga que estás, hermano, hermana mía, que estás del otro lado, yo no sé qué perdiste en el transcurso del 2025 y llegaste a este mes, al último del año. Quizás estás endeudado o endeudada, quizás no estás endeudado, pero fuiste perdiendo intimidad con el Señor. Quizás fuiste perdiendo hermanos en la fe. Quizás ya dejaste de estar con aquellos de la misma fe, de un mismo bautismo, de un mismo Señor. Y fuiste perdiendo espiritualmente muchas cosas. Para esta mujer no había quizás una salida, y quizás tampoco usted cree que no hay para usted. No había solución alguna. Quizás usted está en una situación, no como esta mujer, pero sí está en otra situación, otro tipo de esclavitud. Quizá usted está esclavo a algo que no puede dejar. Hay muchos tipos de esclavitud. Todo el que comete pecado es esclavo del pecado, dice la Biblia. Solamente el Hijo del Hombre puede libertar si usted le da esa oportunidad. Y hoy el Señor, a través de esa hermosa persona que se llama Espíritu Santo, quiere traerte paz. Quizás tenés herida que venís trayendo durante todo el año. Quizás tenés cositas que no podés soltar. Pero hoy Dios preparó este mensaje, uno de los últimos del año, para que empieces un nuevo año en libertad, con unción. Bendito sea el nombre de Jesús. Hoy hay excelente noticia, diría yo, para usted. Para esta hora. Hay una respuesta, hay salida. Solamente usted tiene que venir a Jesús, al autor y consumador de la fe. Mi Señor es un arquitecto. Él es el mejor de todo. Él se especializa en hacer de los débiles, sea hombre o mujer, instrumento para dar buenos resultados. Usted quizás está en ese lugar, en su casa, no sé dónde está, Dios lo sabe, pero Él hoy quiere levantarte, mujer, levantarte, varón, para que empiece una nueva vida en Cristo Jesús. No con deudas, no con adicciones, no con dolor, no con enfermedad. Está en usted dar el paso de obediencia. Jesús prometió mientras estaba en la tierra, estaré con ustedes hasta el fin. Que yo sepa, el fin no ha llegado, pero eso no significa que no va a llegar. Todo tiene vencimiento, hasta tu vida tiene vencimiento. Yo no voy a ser eterno ni usted tampoco, pero cuando despierte, que sea que usted esté delante del Señor y te diga, bien siervo, bien sierva, entra al gozo de tu Señor. No que te despierte y te diga, no te conozco. Pero yo en tu nombre no te conozco, pero en tu nombre no te conozco. Qué triste, y no quiero estar en el zapato de ese hombre y esa mujer el día que Dios le diga, no te conozco. Pero aquí estamos con una viuda que va a decidir lo mejor para ella y para sus hijos. Ella va a tomar la mejor decisión, y espero que usted también lo haga después de este mensaje. Ella no va a ir a los hechiceros, porque había en la época de esta mujer, en los tiempos bíblicos, siempre hubo hechicero, hubo brujo, hubo idolatría, siempre. Ella podía haber recurrido a cualquier idolatría en Israel, pero no, fue al profeta. Ella no buscó ayuda en cualquiera, y espero que usted tampoco lo esté buscando.
Haga como esa mujer que perdió prácticamente 12 años de su vida, perdiendo sangre, sangre y sangre, y ella dijo, he recurrido a todos lados, gasté cuanto más no tenía, estoy pobre, no tengo más nada, pero si tan solo tocar el borde del manto, del vestido del hombre de Galilea, seré sana. Qué fe la de esta mujer. Se estaba muriendo, pero ella tocó el borde. Quizá te estás muriendo, tu fe se está muriendo, pero todavía hay una salida. Recurra a aquel que hizo los cielos y la tierra. Recurra a aquel que llama a las estrellas cada uno por su nombre. Aquel que creó todas las constelaciones. ¿Usted lo conoce? ¿Sabe cómo se llama? El gran pastor, la luz del mundo, el verbo hecho carne. Aquel que le dijo al paralítico de Betesda que había perdido 38 años de su vida, le dice, como diciendo, ¿quieres ser sano? Y él, en lugar de decir sí, puso pretexto. A veces Dios te pregunta, ¿querés ser sano? ¿Querés que Dios te libre de tal situación? Y ponemos pretexto. ¿Cuál es el pretexto? No venir primeramente al Señor, humillado como fue esta mujer, ver a Eliseo. Clamó, dijo ella. Ponemos pretexto para ir a la iglesia, siendo que Dios instituyó un lugar de reunión. Muchos se concentran, se congregan y pueden ir a la iglesia, pero no, es mejor quedarme en casa y veo, no es lo mismo, porque Dios instituyó un lugar de reunión. Es más, Jesús cuando estaba en la tierra iba a la sinagoga, compartía el mensaje, hacía sus cruzadas. ¿Tú conoces a este Jesús? Hoy está abierto para todo aquel que quiere venir a Él. Y esta mujer viuda tenía su corazón preocupadísimo, obviamente, como cualquier madre que vela por sus hijos. En su desesperación, ella, que el Espíritu Santo se toma el gran atrevimiento de no ponerle nombre. ¿Por qué? Porque usted puede ser esa viuda. Yo puedo ser esa viuda. Alabado sea Dios. Y dice que el Espíritu Santo no registra su edad tampoco. Tampoco dice de qué tribu de Israel es, tampoco. Pero registra algo hermoso. Y es lo que Dios va a valorar en usted como en ella, su fe. Ella va al profeta, no fue a cualquier lugar, fue donde estaba el hombre de Dios. Y dice las Escrituras, clamó a Eliseo. Y ella tuvo un encuentro cara a cara con el hombre de Dios. Y ahí ella declara todo. Para ir resumiendo este hermoso mensaje, lo primero que hizo esta mujer, esta viuda, fue clamar al profeta. Fíjese que el Salmo 50, versículo 15 dice, invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Mire qué hermoso versículo de ese texto de ese Salmo 50. E invócame en el día de la angustia y yo te libraré. Y tú luego me honrarás. En el Nuevo Testamento, el evangelista griego gentil Lucas dice que una vez Jesús estaba yendo a Jericó y al costado del camino, registra algo lindo, había un ciego llamado Bartimeo. Y cuando este ciego, porque no veía nada, obviamente, por eso es ciego, pero escuchaba. Muchos son ciegos, pero escuchan. Este muchacho no veía esa multitud que pasaban, pero sus oídos estaban atentos y pregunta, ¿qué está pasando
en la entrada de Jericó: ¿quién está pasando por este camino? ¿Y qué le contestan? Está pasando Jesús. Y mire cómo él conoce, a pesar de estar ciego, él conoce espiritualmente a Jesús y empieza a clamar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. A veces hay creyentes, hermano y hermana, que están en la iglesia y no reconocen a Jesús. Y está pasando entre ellos. El hombre de Galilea va pasando. ¿Y qué dice el hombre? Déjalo que te toque para recibir tu bendición. Y dice que este ciego empieza a clamar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia. Y cada vez clamaba más, clamaba y gritaba, hasta que Jesús se paró. Dios no es sordo. Él escucha tu oración, pero Él va a actuar cuando usted esté preparado para recibir, como esta mujer, la bendición. Y dice que manda al Señor a buscar con uno de sus discípulos: ven, Bartimeo, el maestro te llama. ¿Y qué va a hacer Bartimeo? Va a dejar lo que más lo tenía él en prisión. Va a dejar aquello que lo tenía al costado del camino, no dentro del camino. Y usted se preguntará: ¿qué será? Es su capa. ¿Cuál es tu capa que no estás dejando para ir al encuentro de Jesús? ¿Cuál es tu cántaro de agua, como la mujer samaritana que dejó y fue a la ciudad a predicar? ¿Cuál es la parte que estamos llegando a este año final y no dejaste para que Dios haga un milagro en tu vida? Hay algo en nuestro corazón que no nos deja recibir la bendición. Que Dios nos ayude en este penúltimo programa de lo que va de este año. Amigos, hermanos que están del otro lado, muchos lo están escuchando ahora, otros lo escucharán después. Yo, como humilde servidor, no sé cuál es tu aflicción, no sé cuáles son tus problemas, pero sí te tengo que decir algo. Corre por tu bendición, escapa por tu vida, clama a Jesús. Él no es sordo. Él te dio una boca para orar, para hablar, y te dio un oído para escuchar. Entonces, volviendo aquí a esta mujer en Segunda de Reyes, capítulo 4, Eliseo le dice: ¿qué te haré yo? Le dice: declárame lo que tienes en casa. Lo poco que usted tiene para el Señor bastará para que Dios haga un milagro en tu vida, para que multiplique quizás tu amor, quizás tu fe, quizás tus ganas de volver al Señor. Dios va a hacer algo valioso en ti, varón, mujer. Vamos un poquito para atrás en la historia. Vamos a ir hasta el libro de los Éxodos, cuando Moisés se estaba preparando y ya estaban los días finales para venir a verlo al faraón. Él estaba apacentando las ovejitas de su suegro Jetro, y estaba ahí. De repente ve una zarza que estaba encendida y no se consumía, y no era normal para este hombre. Les recuerdo que ya tenía 80 años Moisés. Él estaba acostumbrado a ver zarzas ardientes que todas se consumían, pero esta era especial, no se consumía. Entonces Moisés miraba y se acercaba y decía: algo está pasando. Dios quiere hacer algo en tu vida, varón, mujer, en estos últimos días que queda de este año. Y dice que estaba Moisés ahí y de repente escucha una voz que le dice: Moisés, Moisés. Y él responde: heme aquí. Y el Señor le dice: ¿quién es él? Entre palabras van, palabras vienen. Moisés tenía su bastón, el que guiaba a las ovejitas, y el Señor se presenta, porque ya era la hora de venir porque hacía 400 largos años que en Egipto, su pueblo, Moisés era descendiente de los israelitas, estaban clamando, no estaban yendo al shopping, no estaban jugando al béisbol,
ni al fútbol. Estaban clamando por su libertad. Esta mujer estaba clamando por la libertad de sus hijos, que eran dos, y también por su economía. Pero aquí el pueblo de Israel estaba clamando. Entonces Dios escuchaba el clamor, pero no era el tiempo de Dios. Dios tiene su tiempo. Yo no sé mis tiempos, pero Dios sí sabe mis tiempos. Yo no sé qué me puede pasar dentro de un minuto. Usted tampoco. ¿Cuánta gente van conduciendo el vehículo? Mueren repentinamente y hacen desastre porque murió. El tipo quería llegar a un lugar, pero no llegó. Se murió en el camino. Acá pasa lo mismo. No se enamore tanto de esta vida. Enamórese de la vida eterna. Enamórese de Jesús. Diga, Señor, ayúdame a enamorarme más de ti. Entonces el Señor le dice, yo soy el Señor, el gran yo soy. Le va contando a Moisés, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de los enemigos. ¿Qué tenía esta mujer? Un enemigo que muy pronto iba a arrebatar a sus hijos. Pero aquí había otros enemigos que tenían en prisión al pueblo de Moisés. Entre palabra va, palabra viene, el Señor le dice a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? ¿Y qué responde Moisés? A ver los eruditos bíblicos que están del otro lado, una vara. Muy bien, un aplauso. Y ahí es donde quería llegar con esta pequeña narración. Con lo que tenía Moisés en su mano, si usted lee la palabra de Dios, él hizo muchas cosas. Entre ellas, toca el mar rojo, se abren dos, pasa el pueblo. Con su vara se convierte en serpiente y liquida a la serpiente de los hechiceros. Con su vara toca un lugar donde había sequía y brota el agua. Mire lo que Dios hace con lo poco que podemos tener. Para hacer un 2 por 1 en este mensaje, la pregunta es, ¿cuál es tu enemigo hoy? ¿Cuál es tu acreedor que viene por lo tuyo? El Señor, el Espíritu Santo, le dice a usted, amigo, amiga, que está del otro lado, y por qué no, un hermano, una hermana en la fe, que no tengan miedo. Dios nos pide solamente una cosa. ¿Y qué es? Fe. No limitemos al Señor. Seamos obedientes. Demos lo poquito que poseemos para que Dios haga un milagro a través de ese poquito en nuestras vidas. Hagamos como aquel jovencito en el Evangelio de Juan, que él vio que había una multitud, había como 5.000 hombres, sin contar mujeres, niños, y él seguramente se llevó sus 5 panes y sus 2 peces, seguramente para vender, pero él dijo, no, acá hay mucha gente que tiene hambre, y se acerca a uno de los discípulos, no sé si era Felipe o Andrés, uno de los dos era, el tema no es tan importante, lo importante es que él se acercó a uno de los discípulos, y este discípulo, con lo poco que él trajo, le llevó al multiplicador de la fe, y se multiplicó. ¿Vio lo que Dios hace de lo poquito? Alimentó prácticamente más de 10.000 personas, entre mujeres, hombres y niños. Volvamos a Segunda de Reyes 4. La mujer estaba dispuesta a buscar su bendición. Ella tenía necesidad de cubrir esa deuda. Eliseo pregunta, mujer, ¿qué tienes en tu casa? Ella responde, una vasija de aceite. Usted sabe que el aceite representa en la palabra de Dios para llenar nuestras lámparas. Las mujeres vírgenes, las prudentes,
y las insensatas. Las prudentes tenían la lámpara y tenían el aceite. Las insensatas tenían las lámparas, pero no tenían el aceite. O sea que representa el aceite para alumbrar. Lámpara a mis pies tu camino y lumbrera mi camino. Lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El aceite se usa para sanar heridas. El buen samaritano, cuando vio ese hombre que había pasado, el sacerdote, el levita, pasaron todo del aro y estaba uno medio muerto. El samaritano bajó de su muslo, de su asno, bajó con el aceite, vendó las heridas, lo puso en el luz y lo llevó al mesón. Qué bueno que es nuestro Señor. ¿Para qué más se puede usar el aceite? Para ungir, levantar, consagrar. El aceite fue siempre para consagrar a reyes y a sacerdotes. Les recuerdo que ustedes, hijos e hijas de Dios, son reyes y sacerdotes. Y el que no lo es, hoy lo puede ser. El aceite se derrama. El aceite se comparte. El aceite sirve para llenar vasijas. Yo soy una vasija vacía, pero Dios me está llenando con su aceite, como lo está llenando usted en esta hora. Quizá para esta viuda una vasija de aceite no tenía valor alguno. Quizá para ella no representaba absolutamente nada. Muchas veces ignoramos, y me incluyo, que el gran poder de Dios se manifiesta de la nada. Se manifiesta muchas veces de la debilidad. La mujer viuda esperaba seguramente algo diferente. A lo mejor usted está esperando algo diferente de parte del Señor y yo no lo culpo. Somos humanos y es así. Pero la realidad es que Dios obra diferente con cada uno de nosotros. El Señor va a obrar a su manera, no a tu manera ni a la mía. Aquí no se trata de que yo decreto, yo declaro, no señor, no señora. Es según la voluntad de Dios. Ojo, Dios trabaja a su manera. A Él le debemos todo. No le podemos ordenar al Espíritu Santo, que es Dios, a cumplir nuestros caprichitos. No señor, no señora. Eliseo, el varón de Dios, le da una orden a la viuda y le dice, ve y pide a tus vecinos para ti vasijas prestadas. Una muy buena señal que daría abundancia. Si esta mujer pidió 30 vasijas, las 30 iban a ser llenas. Si ella pidió 100, 100 iba a ser llena. El tema estaba cuando llegábamos a la última vasija, se iba a detener el milagro. La fe de la viuda produciría grandes bendiciones. Varón, mujer, que estás escuchando y lo vas a escuchar después, tu fe en Jesús puede generar grandes bendiciones. No solamente en usted, sino en tu entorno. Dice la palabra de Dios, dice las Escrituras, o como está escrito, y las vasijas se llenaron. ¿Qué significa esto? Que es abundancia. Nuestra abundancia proviene del proveedor de todas las cosas. No de tu empresa, no de tu familia, no de tu vecino. De Dios y de Dios. Se lo hago más claro. De Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Él, Jesús, es el pan que descendió del cielo. Él es el pan que va a saciar tu hambre. Dice la palabra de Dios que la mujer clamó a Eliseo, diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo
era temeroso de Dios. Y ha venido el enemigo, el acreedor, para tomarse mis dos hijos como ¿qué? Como esclavo. Miren lo que es la parte del hombre de Dios. Eliseo no denunció a los acreedores. Hizo todo lo contrario. Mandó a la viuda pagar la deuda. Ese sí que es un varón de Dios. Él no se quedó con ningún money. A Eliseo no le importaba la plata ni de Naamán, pero a su criado sí. A veces en la iglesia al pastor no le interesa la plata, pero lo que están al lado le interesa, y no es así. Ojo que la lepra de Naamán se te puede pegar. No te contamines con el dinero, porque la Biblia es clara. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Y esa gente, y oremos por esa gente que son nuestros hermanos, le gusta el dinero. Yo sé que a muchos no les va a gustar, no me interesa. ¿Que a Dios le gusta? Sí. ¿A mí me gusta? Sí. ¿A mi pueblo le gusta? Sí. Seguimos para adelante. Al operador de acá en la radio también le gusta. Y fíjese que Eliseo no se iba a quedar con ninguna ganancia, porque él vive por fe. Vivimos por la fe, no por vista, por fe. ¿Es importante el dinero? Claro que es importante. Yo de aquí me voy a trabajar, me dan un salario, pago lo que gasté durante el mes, me tomo unas veces 1 o 2 semanas en el año vacaciones, tengo que pagar. Nada es gratis, tengo que pagar los servicios, internet, la luz, todo. Por supuesto que el dinero, pero no es mi pasión. ¿Sabe cuál es mi pasión? Jesús. ¿Sabe quién es mi pasión? Mi papá. ¿Sabe cuál es mi pasión? El Espíritu Santo. Que Dios nos ayude en esta hora. Y para ir terminando, porque el culto está tan lindo acá, hace más de 2025 años, y escuche esto y con esto terminamos, tenemos 10, 15 minutos más. Hace más de 2025 años vino este mundo, creado por él mismo, el Hijo del Hombre. Aquel que nació siendo rico se hizo pobre. Él tiene todo el oro del mundo porque es dueño, pero nació en un pesebre. Y muy pronto aquí en la Argentina, que es una fiesta pagana para mí y para muchos creyentes, van a festejar el nacimiento de mi Salvador. Les recuerdo que bíblicamente él nació entre septiembre y octubre, para los que no saben. Ahí nació Jesús. Él no nació un 25 de diciembre. Para ir aprendiendo, escudriñe la palabra. La palabra te da la respuesta. Bendito sea Dios. Y este Señor, que es mi Señor, vino para cancelar tu deuda con el pecado y mi deuda. Porque usted dirá, yo no le debo nada a nadie. Sí, señor, sí, señora. Usted le debe a papá por tus pecados y desobediencia. Le estás debiendo. Pero Dios en su amor y misericordia envió a Jesús para morir por tus pecados, por los míos. Yo no soy más santo que usted. Trato. Yo soy el más malo. Pero Dios me va corrigiendo, me va enseñando. Yo no tengo la aureola del santito, de ninguna manera. Lo más vil, lo más despreciable, Dios escogió. Y me escogió a mí y hoy te está escogiendo a ti. Yo no sé ni te conozco, pero sí te quiero ver allá arriba. Mientras el mundo se prepara para el anticristo, nosotros nos estamos preparando para las bodas del Cordero. Mire la diferencia. Mientras el mundo está preparando la marca, yo ya tengo la marca del Espíritu Santo. ¿Vio la diferencia entre un incircunciso y un hijo de Dios? Hay diferencia. No todos son hijos de Dios. Hay criaturas e hijos de Dios. Pero Dios vino para que tú vengas a Él tal como esté y pase a ser un hijo y una hija de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. El libro de los Romanos, capítulo 6, versículo 23, dice así:
en el lenguaje actual, es una versión muy linda, yo a veces lo uso, dice así: quien solo vive para pecar, recibirá como castigo, mire, se lo hago de vuelta, quien solo vive para pecar, usted dirá, ¿qué es el pecado? Sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, ya es pecado. Mentir es pecado, estar borracho es pecado, robar es pecado, desear a la mujer de tu prójimo es pecado, adorar muchos dioses es pecado. Por las dudas, para que no te quede ninguna duda, hacemos una claridad. Entonces esta versión dice así: quien solo vive para pecar recibirá como castigo, ¿qué recibe? La muerte. Pero Dios nos regala a través de Jesús la vida eterna. ¿Vio qué fácil que es? Jesús no es religión, Jesús es fe. Muchos llamados cristianos, escuche esto, obedecen los mandamientos del Señor mientras les conviene. Pero cuando las circunstancias se les vuelven en contra, entonces se creen muchas veces libres de las leyes y de los mandamientos de Dios. Y no es así. Dios manda a su pueblo a cumplir con nuestras obligaciones como creyentes. La Biblia dice así: no debáis nada a nadie. Y también dice: amaros los unos a los otros. Yo tengo hasta hermanos que no me aman. ¿Cómo pueden pararse en un púlpito, hablar de Dios y no me aman? Siendo que el que le está hablando le dice: hermano, ¿cuál es tu problema? Tenemos testigos, vamos a hablar. Dios es amor, Dios quiere el perdón, pero no, prefieren darte un no y seguir hablando de Dios. Bueno, el diablo también habla de Dios. Les recuerdo que Jesús le dijo a su pueblo, estando en la tierra, vosotros sois hijos del diablo, le dijo. No tuvo ningún problema Jesús. Qué lindo que es el Señor. Es tan claro, más claro que estaba. ¿Cómo puede ser que ama a Dios y no ama al prójimo, a nuestro hermano? No, a mí no me entra, no me cierra. Pero bueno, dejémoslo para el Señor. Entonces el Señor a esta mujer no le da milagrosamente el dinero para que pague la deuda. A veces el milagro, el alivio, va a salir de lo poco que usted tiene o lo poco que usted posee. La pregunta es, me quedan un par de minutitos, para usted que está del otro lado y lo va a escuchar después, ¿qué es lo poco que le puede ofrecer al hombre de Galilea? ¿Qué es lo poco? Había una mujer pecadora, dice la Biblia, que no tenía lugar en su tiempo, ni en las mujeres, ni en la sociedad, ni en la sinagoga. Pero ella escuchó. ¿Vio cómo escucha el pecador? Ella escuchó que Jesús fue invitado a una cena en la casa de Simón el ex leproso, un fariseo. Y ella no tenía nada para llevar, pero de esa nada llevó un frasco de perfume valuado en el salario de obreros. Ella escuchó de Jesús y entró, evadió la seguridad de la casa de Simón, evadió la multitud, porque seguramente la conocían, capaz que el mismo Simón la conocía. La Biblia no lo dice. Evadió y entró y se puso detrás del Señor. Siempre póngase detrás del Espíritu Santo. Nunca vaya adelante. Porque Jesús, en su palabra, Moisés le dijo un día: Señor, no iré si tú no vas conmigo. El que va delante es la nube cuando es de día. El que va delante de usted es la nube y cuando es de noche, el fuego. Siempre deje que el Espíritu Santo vaya delante de usted. Nunca vaya usted delante de Dios, porque ahí es cuando perdemos. Y dice que esta mujer
Cuando entró en la casa de Simón, bendito sea Dios, dice que empezó a llorar con sus lágrimas. Imagínense los pies del Señor llenos de polvo, tierra. Le lavaba los pies se soltó el cabello y lo secaba. Pero ahí no termina, lo ungió. Y Simón, los fariseos que tenemos a veces dentro de la iglesia, vio que están juzgando siempre. Ay, ¿por qué el pastor permite esto? ¿Por qué el pastor el otro? ¿Y por qué el pastor? ¿Y por qué el pastor? El pastor, si es direccionado por el Espíritu Santo, sabe lo que está haciendo. Ahora, si el pastor viene con algo que no es bíblico, ahí sí, levántese, deme un sillazo, diga, pastor, lo que usted está haciendo no está dentro de las Escrituras. Y ahí sí, le doy la razón. Y esta mujer amó mucho, por eso fue perdonada mucho. Bendito sea el nombre de Dios. Y entonces el varón de Dios, para ir terminando, en este caso Eliseo, le da instrucciones a esta viuda y ella obedece. ¿Cuál fue el resultado? El resultado es que el aceite sobreabundó, aumentó, se multiplicó hasta que fueron llenas todas las tinajas. Había suficiente aceite para pagar todas sus deudas, sustentarse no solamente ella, sino con sus hermosos hijos. Y acá viene lo bueno. No es temporal, no fue por 1 año, 2 años, 10, por el resto de sus vidas. Cuando Dios te da algo, es para el resto de tus vidas. Estés gozoso que Dios cuando da, da 100 por 1 y te va a dar hasta que pase una jubilación. Porque Dios es misericordioso. ¿Pero qué trajo todo eso? La obediencia. Ella no fue a la casa de Simón el leproso. Ella no estuvo junto al camino. Ella fue a la casa del varón, a la casa del profeta. Ese sí que era profeta, no como los de ahora. Este sí que era profeta. Y el profeta le da la dirección, le dice lo que tiene que hacer y ella cumple. La bendición está en cumplir. La palabra de Dios, cuando obedecemos, Él cumple. Cuando obedecemos, Él cumple. Y el libro de Efesios, a través de la pluma de Pablo, o de Tercio, que era su ayudante, el escritor, dice así: porque por gracias sois salvo. ¿Por medio de qué? De la fe. Cuando las vasijas estuvieran llenas, dijo a uno de sus hijos, porque le recuerdo que eran 2, por si se fue del mensaje, tráeme, dice, más vasija. Y el hijo le dijo, no hay más vasijas. Entonces se cesó el aceite. A veces los límites a la bendición del Señor los ponemos nosotros, tú y quien te habla, no el Señor. A más vasija, más aceite, más fe, más entrega, más compromiso con el Señor. Y con esto termino, que el Señor te bendiga y que pueda Él hacer en usted y en mi vida útiles para su reino. Padre, hasta aquí tu palabra. Gracias por este penúltimo programa, Señor, de lo que va de este año. Señor, ayúdanos a tener fe. Ayúdanos a ir a donde está el hombre de Dios para que nos dé esa sabiduría que tengamos que hacer a través de tu palabra. Que podamos obedecer tu palabra, Señor. Gracias le doy a todos los que están escuchando y los que van a escuchar después. Lo espero, si Dios no viene antes, el próximo programa, que es el último. Y le pido a los que son de Merlo, mañana domingo 10 horas en Fray Luis Beltrán y Magallanes. Vengan y no le ponga excusa al Señor, porque Él no puso excusa por ti, estuvo en la cruz. Que Dios te bendiga. Hasta pronto. Comparta el mensaje. Suscríbase a mi canal. Bendiciones.